¿Qué es violencia de género? Son aquellos actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene sus orígenes en la desigualdad de género, el abuso del poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferentes estructurales de poder basados en el género colocan en situación de riesgo a las mujeres y a las niñas. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es aquella acción u omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño físico o psíquico. Puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes, pasando por el acoso o los insultos. El violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia. Situación epidemiológica. En el último reporte del año 2021 se encontraron un total de 30.603 casos sospechosos. Sin embargo, podemos evidenciar cómo para el año 2021 se encuentra una disminución en la tasa de violencia de género e intrafamiliar en comparación con los 2 años anteriores. A pesar de esto, el número de casos de violencia física sigue siendo mayor con un 31.6%. Tipos de violencia. Violencia física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, suicidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Violencia sexual. En ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro tipo de mecanismo que anule o limite la voluntad de la persona. Violencia psicológica o emocional. Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otra persona por medio de la intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que impida el perjuicio en la salud psicológica. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas por la sociedad, por lo que se hace necesario aprender a reconocerla para así intervenir oportunamente. Negligencia o abandono. Deficiencia por parte del cuidador para proporcionar los alimentos o servicios que son necesarios en el orden a evitar un daño físico, angustia o daño mental. Es un maltrato frecuente y muchas veces pasa desapercibido. Comportamiento del evento según el tipo de violencia. Podemos evidenciar cómo el 52,8% de los casos reportados son por agresión física, lo cual se convierte en algo preocupante. La agresión sexual se reporta en un 21%, negligencia y abandono en un 17,7% y la agresión psicológica en un 8,2%. Las cifras siguen subiendo preocupantes y alarmantes debido a que no debemos normalizar ningún tipo de violencia o agresión hacia cualquier ser humano. Comportamiento variables de interés. En este caso, podemos evidenciar cómo el 77.2% corresponde a agresiones hacia la mujer, teniendo un mayor reporte de casos con un 28.8% en la adultez de 29 a 59 años. Sin embargo, en un 24% se reporta una alta cifra de casos en la juventud, de 18 a 28 años. Kit de profilaxis. Posteriormente a la exposición en víctimas de abuso sexual contiene los medicamentos necesarios para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y los embarazos a consecuencia de abuso sexual. La prescripción del kit es mandado si la persona expuesta consulta dentro de las 72 horas después de ocurrir el evento. Kit para víctimas con menos de 30 kilogramos. Se realizarán diferentes tipos de profilaxis. Para el VIH se administrará sidobudina, lamivudina y ritonavir. Para la hepatitis B, la vacuna contra la hepatitis B. Para la prevención de otras infecciones de transmisión sexual, cefuroxima, acitromicina y metronidazol.
Se administrará levonorgestrel como método para la anticoncepción de emergencia y se realizarán pruebas rápidas para VIH, hepatitis B y prueba rápida de embarazo. En el caso de víctimas con un peso mayor a 30 kilogramos, la profilaxis del VIH se hará en una terapia combinada de sidobudina y lamivudina. Adicionalmente, también se prescribe ritonavir. Para hepatitis B, continúa con la vacuna. Para las profilaxis de infecciones de transmisión sexual, se administra ceftriaxona, acitromicina y metronidazol. Y se sigue con el mismo manejo de anticoncepción de emergencia y las pruebas rápidas. Definición operativa del caso. Caso sospechoso, violencia de género e intrafamiliar. Todas las violencias sexuales, físicas, psicológicas o por negligencia y abandono, resultado de acciones o conductas agresivas basadas en relaciones de poder y asimétricas o relacionadas con sobrevaloración de lo masculino y sobrevaloración de femenino. Debe notificarse todas las violencias sexuales y ataques con agentes químicos, independientemente del sexo o la edad de la víctima. Todas las violencias físicas y psicológicas contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, en el contexto de la definición de caso. Todos los casos de negligencia y abandono contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Periodicidad y notificación del evento. La vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar se realiza mediante la vigilancia regular, en donde la notificación semanal se realiza de la siguiente manera. Las unidades primarias generadoras de datos o UPDG deben realizar notificación semanal de 100% de los casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar al Civigila. Segundo, las unidades notificadoras municipales o UNM deben revisar la notificación de las UPDG de su territorio, consolidar los datos y realizar notificación semanal de las unidades notificadoras departamentales. Tercero, las unidades notificadoras departamentales o distritales o UND deben revisar la notificación de los municipios o localidades de su territorio, verificando la calidad del dato, consolidando los datos y notificar al Instituto Nacional de Salud. Cuarto, finalmente, el Instituto Nacional de Salud estará encargado de consolidar y realizar la información de los departamentos, brindará apoyo técnico a las entidades territoriales en el desarrollo del proceso de notificación, realizará verificación y depuración de los datos notificados al Civigila y realizará realimentación de información a las entidades territoriales departamentales y distritales. La notificación inmediata se debe realizar de todos los casos de víctimas de ataques con agentes químicos independientemente del sexo o edad de la víctima y de los casos de mutilación genital. Orientación de las acciones. A nivel individual se realiza lo siguiente. Prestar atención en salud a la víctima de acuerdo a lo establecido en las guías, protocolos y lineamientos vigentes para la atención integral en violencia de género e intrafamiliar. Activar la ruta de atención integral e interinstitucional a la víctima de violencia de género e intrafamiliar definida en el municipio o distrito. Denunciar los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes e informar a las autoridades la ocurrencia de hechos punibles si la persona afectada no lo ha realizado o sus condiciones de salud se lo impiden. Manejo de evidencia y cadena de custodia de los elementos de materia de prueba recolectada durante el proceso de atención integral en salud. Diligenciar la ficha de notificación de la violencia de género e intrafamiliar y realizar la notificación individual del caso. Realizar la notificación inmediata en el caso de ataques con agentes químicos y mutaciones genitales. Brindar psicoeducación orientada al empoderamiento, el autorreconocimiento y a la autodeterminación para transformar a las nuevas generaciones en sujetos libres de violencia. A nivel colectivo, fortalecer el trabajo intersectorial entre los sectores salud, protección, justicia y con organizaciones sociales de víctimas de la violencia de género e intrafamiliar que ofrecen apoyo y acompañamiento para la planeación de las acciones y toma de decisiones oportunas. Identificar poblaciones en riesgo para orientar acciones de prevención.
Divulgar la información relacionada con la violencia de género e intrafamiliar, haciendo uso de estrategias de comunicación en medios de difusión masiva como la radio, televisión, afiches, plegables, cartillas, redes sociales, entre otros. Realizar las actividades pedagógicas para prevenir la violencia de género e intrafamiliar orientada a la cero tolerancia y a su reconocimiento como una violación a los derechos humanos. Realizar procesos pedagógicos que busquen modificar comportamientos frente a la violencia, que promuevan la tolerancia y generen un cambio en el imaginario que considera la violencia como natural y no como una construcción cultural y social.